Hoy nuestra agenda está dirigida especialmente a un encuentro muy especial con nuestro papá. Ayer dijimos que nuestro encuentro se llamaba Maestro, enséñanos a orar. Hoy decimos que nuestro encuentro de hoy se llama Abba, encuéntrate con tu Padre. Resulta que Jesús va a seguir ayudándonos en esta tarea y en este taller. Ayer fue con su ejemplo y hoy Él se vuelve maestro para darnos unas instrucciones muy importantes. Entonces vamos a ver que todo lo que vamos a compartir hoy viene de Él, viene de esa labor que Él vino a esta tierra y fue a hacer misión, a evangelizar y a enseñar. Entonces hoy vamos a dejar que Él sea el maestro. ¿Desde dónde vamos a dejar que Él sea el maestro? Desde el Padre Nuestro. Esta es una oración que segurísimo todos, sin excepción alguna, la conocemos. Es verdad que desde pequeños nos la han enseñado, la iglesia se ha encargado de que todos nos la sepamos de memoria. Pero resulta que esta no es una simple oración. Esta inicialmente es la oración que nos reconoce a nosotros los cristianos. O sea, como cristianos es la oración insignia. Pero más allá de eso, como les estoy diciendo, no fue una oración construida por el hombre, no fue una oración construida por nuestra iglesia, como algunas otras oraciones que mencionábamos ayer, que de pronto los santos han hecho oraciones que son muy importantes y que de una reflejan lo que nosotros también quisiéramos decir, sino que en este caso, esa oración viene del mismo Jesús. Entonces yo quiero que desde este momento entendamos que el Padre Nuestro, tal y cual no lo sabemos todos, está en nuestra Sagrada Escritura. Está en el Evangelio según San Lucas y está en el Evangelio según San Mateo. Son estos dos evangelistas los que se encargaron de preservar esa oración para todos los discípulos. En este momento tú y yo estamos siendo discípulos de Jesús. Somos tú y yo los que le decimos a Jesús, enséñanos a orar, maestro. Y así nos lo narra Lucas. Aquí yo les estoy compartiendo esta primera cita bíblica que dice Lucas 11:1 y dice así que sucedió que estando él orando, ¿quién es él? Jesús. Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Y a continuación de eso, la respuesta de Jesús fue, ustedes oren así. Y arrancó pues a darnos toda esta instrucción que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Resulta que Mateo nos complementa muy bien toda esta situación que ocurrió entre Jesús y los discípulos y nos dice que antes de que Jesús empezara a dar esa instrucción plena, que además quiero que nosotros nos llevemos hoy a nuestro corazón, a nuestro corazón y a nuestra conciencia, que el Padre Nuestro es el corazón del Evangelio. Cuando nosotros desde niños hemos repetido esta oración, estamos repitiendo el corazón del Evangelio, donde tal vez cuando nosotros hablamos de Evangelio y decimos que es una buena noticia, porque Jesús vino a anunciarnos esa buena noticia, todo lo resumió en esa oración. Vino a anunciar el reino, vino a anunciar que tenemos un papá, vino a decir que el perdón está por encima de todo, porque el perdón es la elevación del amor. Vino a darnos una serie de enseñanzas que se resumen en ese Padre Nuestro que tú y yo no sabemos desde chiquitos. Por eso es tan importante el día de hoy para todos nosotros, porque hoy vamos a como abrir un nuevo capítulo dentro de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, y es conocer paso a paso el significado de esa bellísima oración. Entonces Mateo nos narra en Mateo 6, 5, 8, que ahí sí están consignadas esas citas bíblicas, que Jesús les dijo, tú en cambio cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará.
¿A qué se les parece esa expresión que hace Jesús? ¿Será que se parece al ejemplo que aprendimos ayer que Él nos dio? Que se levantaba de madrugada o tarde en la noche se retiraba para irse a solas con su Padre a orar. Ahorita Él como maestro nos lo está expresando muy clarito. ¿Y por qué le está diciendo que ustedes, en cambio, cuando vayan a orar? Que así es como arranca lo que yo tengo aquí puesto. Porque también dice que hay muchas personas que van a los templos, que van de pronto a los grupos de oración, no con un corazón recogido, sino con ganas de que los vean, de que las demás personas digan, ah, es que este es bueno. Por eso también nosotros sabemos que como iglesia, la iglesia somos cada uno de nosotros somos imperfectos y muchas veces es nuestra vanidad la que quiere hacerse notar en los demás. Por eso la recomendación de Jesús antes de cualquier oración es recógete en lo secreto. ¿Qué es ese lugar secreto? Aquí nos lo pone como un espacio físico que puede ser nuestra habitación donde nadie nos vea, ese altarcito que hemos estado construyendo desde ayer todos, o que si ya lo teníamos lo estamos renovando y volviendo a poner en práctica. Pero también estar en lo secreto es en mi corazón, donde está lo verdadero, donde no tengo que mostrarle nada a nadie y donde quizá estén las cosas más profundas que yo no le contaría a nadie. Allí es donde me voy a encontrar con mi Padre, al interior mío, donde nadie más puede entrar, solamente Él. Y dice a continuación que cuando recen, Él también nos dice, no usen muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho le harán caso. No sean como ellos, pues su Padre, miren esto, su Padre sabe lo que les hace falta antes que se lo pidan. Entonces, esta instrucción también es muy clara y que la veíamos ayer como ejemplo y que hoy Él vuelve como maestro a reiterar. Recen, oren, hablen con su Padre con total confianza. Él ya sabe todo. Obviamente Él quiere escucharnos, Él quiere oír nuestro llanto, nuestro gemido, todo lo que tengamos. Pero la plena confianza de todos nosotros, hijos de Dios, es que Él ya todo lo conoce. Antes de que yo le pida lo que necesito, Él ya sabe mi situación. Y ahí es donde arranca el cambio de nosotros, de no estar en este pedir, 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 sino que Jesús nos está diciendo, crea una relación, una verdadera relación con Él. Lo que necesitas, Él ya lo sabe y Él ya se va a encargar, pero preocúpate más bien por crear una relación con Él. Entonces, con esta antesala que nos hacen estos dos evangelistas, arranca ya lo que conocemos todos como esa oración del Padre Nuestro. Ahí también van a quedar en nuestras memorias esas citas bíblicas que están en Lucas 11:2-4, Mateo 6:9-13. Y aquí está expresado el Padre Nuestro desde Mateo, que digamos que Mateo lo hace de una manera más completa y que ya vamos a ir nosotros desmenuzando paso a paso a través de Santiago y Cristian, que nos van a abrir los ojos a la profundidad de cada frase consignada allí. Aquí nosotros, en resumen, vamos a tener 3 peticiones que hacemos con respecto a nuestro Padre y 4 peticiones que hacemos con respecto a nosotros. Entonces vamos a poner mucha atención y dejar que el Espíritu Santo revele todo lo que Jesús quiso enseñarnos en estas pocas frasecitas que nos cabemos desde pequeñitos. Entonces, adelante, Santi. Bueno, buenas noches. De nuevo, ya estando en estas condiciones un poco más calmados, con el corazón presto, invito de nuevo al Espíritu Santo que se siga moviendo como se ha estado moviendo desde el primer momento y que nos vaya mostrando en nuestro corazón esa verdad que nos calma y que nos llena de paz. Entonces vámonos con la primera frase del Padre Nuestro. Que desapareció. No importa. Padre Nuestro que estás en el cielo. Esa es la primera frase que aparece en el Padre Nuestro y creo que todos nos la sabemos. Padre Nuestro que estás en el cielo. Definitivamente ese Padre Nuestro que estás en el cielo enmarca muchas cosas. ¿Para qué y en qué sentido nos vamos a acercar al Padre Nuestro el día de hoy?
porque vamos a develar esa verdad de quién es Dios a través de la relación que Jesús tiene con él. Vamos a adentrarnos en el significado del Padre Nuestro, de intentando develar, de caracterizar, de conocer un poquito más, de profundizar un poco más quién es Dios a través de su relación con Jesús. ¿Cuál es la verdadera salvación o cuál es parte de la salvación que nos da Dios a través de Jesús? Esa capacidad de poder conocerlo tal cual es. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta de un Dios que se ha ido malformando, un Dios que los mismos judíos y que nosotros también lo hemos ido malformando según nuestro egoísmo, según nuestros miedos, según a veces experiencias duras, según lo que nos conviene. Y es una figura de Dios que se empieza a malformar. La verdadera salvación es reconocer un Jesús que nos muestra el Padre tal cual es, el amor puro del Padre. Eso es lo que nos salva, eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Eso es lo que fundamenta de verdad nuestra oración. Entonces, por eso, el día de hoy, adentrémonos en ese Padre Nuestro con esta intención, a través de su relación con Jesús, cómo es ese Padre, qué características. Y como les decía, lo primero es ese Padre Nuestro. Y con eso cambia todo, revoluciona todo. Con eso estamos viendo una relación con Dios totalmente diferente a lo habitual, a lo que se enmarcaba en el Antiguo Testamento y a lo que incluso en la religión y en nuestras, no sé, como en lo normal, está visto. Jesús y Dios se tratan de una manera muy íntima. Ese Padre es una palabra hebrea que es Abba. Y ese Abba, Ab, o sea, A y B, es la raíz con la que se dice padre. Pero Jesús no le decía padre, Jesús le decía papá o papito. Era la manera como uno le decía al papá de carne en la casa, en la intimidad, papito. Entonces vemos un Jesús que abre la oración reconociendo un Dios que no está en lo alto, sino que es un papito, que es un Dios cercano, que es un Dios con brazos cálidos dispuesto a abrazarnos, que es un Dios capaz de adentrarse en nosotros, que como en el Hijo Pródigo es un Dios que cuando nos ve llegar se lanza, no le importa que tenga vestido largo, se lanza corriendo hacia nosotros, nos abraza, nos cubre con sus lágrimas y nos da todo lo que tiene. Ese es el Abba, ese es el Padre el que Jesús empieza a orar. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra oración. A veces podemos llegar con pecados, con confusiones, sintiendo que Dios es un Dios lejano. Dejemos que esa gran verdad que Jesús nos regala en esa primera frase, el Padre Nuestro, rompa todo eso. Que cuando escuchemos el Padre Nuestro, nos imaginemos ese Padre misericordioso del Hijo Pródigo que se lanza a los brazos de ese Hijo, que nos abraza, que nos mira, que nos sonríe, que es tierno, que sus palabras son dulces como la miel, que nos regocija el corazón a ver tanta ternura de ese Padre. Es que es impresionante y a uno le dan ganas de orar todo el tiempo cuando tiene en su corazón un ser tan maravilloso, tan misericordioso. El Hijo Pródigo llegaba lleno de pecado, sucio de pecado, y a ese Padre no le importó. Entonces, esa es la primera cosa al acercarnos al Padre Nuestro, que en nuestro corazón reconozca ese Padre tan maravilloso que está ahí. Lo segundo es que está en el cielo. Nosotros no le estamos orando a cosas del mundo. En el Antiguo Testamento les encantaba orarle a los ídolos, y los ídolos eran cosas de madera, de oro, de plata. Nosotros le estamos orando a un Dios que está en los cielos. Es decir, en el Nuevo Testamento, en la manera de hablar de cielos, se habla de la trascendencia. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de eso? De hecho, hoy Sandrita lo mencionó, que son tres cosas que son de Dios, en el Padre Nuestro, o sea, una estructura de tres cosas que las estamos viendo, y cuatro cosas humanas, lo que les decía que era la oración, la realidad humana y la trascendencia divina. Ese en el cielo significa que nuestro Dios no es un Dios ídolo. A Dios no lo vamos a encontrar orándole en el dinero. A veces queremos orarle a Dios en las grandes cosas. No, Dios es un Dios que está en el cielo, que es trascendente, que va más allá de las
que va más allá de las, ¿cómo decirlo así para que quede más claro? De las banalidades, de las apariencias. No es como estos fariseos que llegan y hablan con palabras bonitas y creen que eso es orar, sino que puede ser ese publicano que le dice contra ti he pecado. Es un Dios trascendente que va más allá. Y eso lo tenemos que tener claro en nuestra oración. Nosotros no le estamos orando a un Dios que solo me va a dar plata, o solo un Dios que me va a dar trabajo, un Dios que medie mis cosas materiales. No, nosotros nos estamos acercando a un Dios trascendente. Nosotros, tú y yo tenemos en nuestro corazón el anhelo del cielo y por eso buscamos a un Dios que es el cielo, que está en el cielo. Entonces no le oremos más al Dios dinero, no le oremos más al Dios que me cumple mis expectativas y ya, sino que orémosle a ese Dios que está en el cielo, que está en lo trascendente y que está en lo más allá de lo inmediato, del trabajo que necesito, de las cosas que necesito. Está mucho más allá y allá está muy bien porque allá queremos llegar. El tercero y último, santificado sea tu nombre. Bueno, falta otro. Santificado sea tu nombre. Para ustedes, ¿qué es el nombre? El nombre es la manera como uno define a las personas. Es la manera como uno encuentra la esencia de las personas. Cuando Jesús santifica el nombre de Dios, lo que está queriendo decir es que para Él no hay nadie como Dios. Santificar es exaltar, es poner por encima. Es decir, esto es más arriba. Que nuestra oración sea un reconocer a través de la naturaleza, a través de nuestra conciencia, a través de recordar todo lo que ha sucedido en nuestra vida, que Dios, que no hay nadie como Dios, que nadie me ama como Dios me ama, por eso es santificado su nombre, que nadie me perdona como Dios me perdona, por eso es santificado su nombre, que nadie me busca, que nadie me tiene paciencia, que nadie va conmigo, que nadie me es tan fiel como Dios me es fiel. Eso es santificar el nombre de Dios. Es ponerlo por encima de muchas cosas a través de nuestra oración. A veces santificamos tantas cosas, volvemos sagradas tantas cosas banales. En la oración Jesús reconocía en su corazón quién estaba por encima de todo. Que nuestra oración nos ayude a eso, a santificar a Dios. No hay nadie como Él. Y la última, o esa ya es de Cris, ¿cierto? Listo. Santi, adelante. Listo. Venga a nosotros su reino. Ya sabemos por lo que nos han contado la Biblia, por lo que nos cuenta los padres de la iglesia, por lo que nos cuenta la tradición y sobre todo también por lo que hemos sentido en nuestro corazón, que Dios trae frutos a nuestra vida, trae un fruto que es el amor, la paciencia, la misericordia, que es pedirle a Dios que venga su reino a esta tierra, es pedirle que esos frutos se hagan vida en mi vida, que con la familia que tengo, que con el trabajo que tengo, que con X o Y relación que tengo, en la oración le estoy pidiendo a Dios que esos frutos que construyen ladrillo a ladrillo su reino, se hagan aquí en la tierra, se hagan aquí en mi realidad. Eso le pedí a Jesús, que viniera a su reino, que con su mamá María, que con sus discípulos, que con todos nosotros se empezara a labrar ese reino construido con base al amor, a la misericordia, a la ternura, a la paz y demás dones y demás frutos que encontramos en la Biblia y que hemos experimentado en nuestro corazón. Entonces, para resumirles, abrimos con un Padre que nos ama, y que si nos adentramos en la escritura vamos a reconocer la ternura tan grande que tiene Dios. En serio, de verdad, volvámonos amantes de la Biblia. Uno se encuentra unas frases y unas cosas increíbles que lo acercan a ese Dios de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, reconocer que nuestro Dios es un Dios trascendente, no se queda aquí en la tierra. Santificar el nombre, que en nuestra oración por medio de la naturaleza, por medio de recordar todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, reconozcamos que no hay nadie como Dios. Y cuarto, pedirle en oración y dejar que esa sea la base
para que se abra una puerta donde Él pueda ir ingresando y pueda ir haciendo ladrillo a ladrillo su castillo celestial aquí en nuestra tierra para después disfrutarlo allá. Y eso fue todo. Ahora seguimos con Chris, que nos va a comentar un poquito más de esa realidad humana a través del Padre Nuestro y que completa la oración de Jesús. Bueno, denme un momentico, ya. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Ahí vimos que Santi nos mencionó las partes donde se invoca en la oración el nombre de Dios, el reino, los cielos, todo esto. Yo llego a este momento a darle la segunda parte, por así decirlo, del Padre Nuestro, que es donde ya se abre una oración, donde empezamos a pedirle nosotros a Dios. Y esa primera petición es: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos. Estamos haciendo una petición en plural. Perdón. Danos. Allí en ese danos estamos pidiendo por nosotros, le estamos pidiendo a aquel que nos ama, que es Dios, que nos escuche para que nos dé, que sabemos que nos va a dar. Pero en el danos estamos pidiéndole también por los que sabemos que no tienen, por los que nos rodean, por nuestras familias, por nuestros amigos. Hoy nuestro pan. Estamos pidiendo lo que en su momento el pueblo de Israel pedía a Dios: comida, maná. El maná llegaba solo para un día. Se tenía que consumir ese día y al otro día ya otra vez volvía Dios a darles el maná. Nosotros hacemos hoy lo mismo. La importancia del pan en toda la historia de la humanidad es que nos sirve de alimento, es fácil de preparar, es suave para los niños, suave para los adultos. Pero adicional a eso, tenemos que cuidar el pan que nos llega a nosotros, tanto como comida, como bienes materiales, como comodidades, tenemos que saberlas aprovechar y distribuir. El pan no se puede desperdiciar. No podemos botar nuestra comida, no podemos desperdiciar nuestras bendiciones. Si tenemos para ayudar, debemos ayudar. Eso es lo que Dios nos pidió durante todo el Evangelio. Y aparte de eso, la simbología de este pan que nosotros le estamos pidiendo a Dios no es simplemente lo material, no es simplemente lo físico, sino ese pan espiritual que es Jesús, que llega en la Eucaristía, a hacerse pan, partirse y repartirse entre nosotros. Este es el pan bajado del cielo. Este es el pan que nos da alimento, que nos da fuerza, que nos da amor, que nos permite compartir y llevar este mensaje hermoso de salvación a todo el mundo. Porque cuando este pan, que es Jesús, el pan bajado del cielo, llega a esta tierra, Dios se nos abre a toda la humanidad. Ya no es solamente para el pueblo de Israel, ya es para los gentiles y para todos nosotros, los que hoy 2000 años después estamos disfrutando y pidiéndole a este papá que tenemos que nos dé ese pan. Y para un cristiano, la importancia del pan es la Eucaristía, principalmente. Ya después tendremos otros panes que nos van a llegar y ya sabemos que al pedir en esta oración, en este momento, ojalá cuando hagamos el Padre Nuestro, hagamos una pausa en este momento, danos hoy nuestro pan de cada día y podamos decirle sinceramente a Dios: danos hoy nuestro pan de cada día, Señor. Mis amigos y algunas personas que conozco necesitan de tu pan, porque pueden tener muchas cosas, pero falta que tú habites en ese hogar. Entonces, como tarea, que propongámonos que cada que hagamos esta oración la pidamos desde el corazón. Como les decía ayer, el altar se arma en el corazón. Y aquí pasamos a la segunda petición, que es: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona. Voy a poner un ejemplo para esta primera frase, que es donde le estamos pidiendo a Dios que nos perdone. Vamos a hacer de cuenta que este palo central de la cruz se me ha partido, pero es un palo de
de acero. Está partido en dos, está en una mesa. Al decir nosotros, perdónanos, es como decirle a Dios que ese es el soldador que nos una, nos suelde, nos sane y nos deje otra vez funcionales. Entonces, en este momento nosotros le estamos pidiendo a Dios, perdona nuestras ofensas. También podríamos decir, Señor, perdona nuestros pecados. O aún más, llevándolo al Antiguo Testamento o a lo que vivió Jesús, perdona nuestras deudas, que Jesús tanto se enfatizó en que cuando diéramos dinero prestado, no lo cobráramos con interés y que cuando lo diéramos no esperáramos nada de vuelta. O sea, que diéramos simplemente por dar amor, por darnos, así como Él se dio. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también. En este cómo podemos también nosotros hacer propia esta oración. No solo Dios es el que tiene que perdonarnos, nosotros debemos dar perdón. El mismo perdón que Dios nos da, debemos dárselo a nuestros hermanos. Así como nos dice el mandamiento del amor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, debemos también perdonar al prójimo como a nosotros mismos nos ha perdonado Dios. Seguimos para que no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Hoy, nosotros todos los que estamos en este chat fuimos tentados y de pronto ni nos dimos cuenta. En especial nosotros los que estamos sirviéndole a ustedes. Se nos cayó el link, no podían entrar, luego hubo una complicación mayor. Eso es tentación. Nosotros todos los días decidimos, tenemos la libertad que Dios nos dio para decidir, ¿hago las cosas bien? ¿Hago las cosas regular o las hago mal? Pero Dios nunca nos va a empujar a que nosotros seamos los que nos caigamos, como decir, estoy pendiente de tu pecado, te estoy viendo, si pecas, ya sabes. Sino que Dios es como un papá que enseña a andar en bicicleta, o sea, te empuja, te lleva para que seas libre, y si te caes, es el primero que se preocupa por ir a levantarte, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios papá. Entonces, en esta petición que le estamos diciendo, no nos dejes caer en la tentación, Señor. Yo sé que está la tentación que no es puesta por ti, que es puesta de pronto por el que se llama Satanás, o le dicen el innombrable, o los llaman de diferentes nombres, pero en fin, es el que nos pone la cascarita allí de la tentación. Nosotros somos libres de coger la cascarita o dejarla ir. Y en esta imagen que tenemos allí estamos viendo a Jesús dándole la mano a Pedro cuando le faltó la fe y se empezó a hundir. En esta petición hagan de cuenta que son ustedes Pedro, que le están diciendo a Dios, no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cómo responde Dios? Extendiendo su mano para alcanzarnos a nosotros y ayudarnos. Allí le estamos pidiendo a Dios, ayúdanos. Nosotros somos libres, pero a veces nos vamos y nos desviamos. Y para finalizar, le pedimos a Dios, líbranos del mal. Protégenos, Señor. Métenos bajo tu manto, bajo tus alas. Hoy que compartía con mi esposa esto, me dijo, en esa parte yo siento que es cuando los esposos se echan la bendición, cuando uno se va a la calle o cuando los papás bendicen a sus hijos. Lo mismo estamos pidiéndole ahí a Dios, Señor, líbranos del mal, líbranos de las cascaritas que nos pone Satanás. Y hay una especie de parábola que el Papa Francisco nos da, y pues Jesús también nos dio muchas, pero cuando crece el cultivo, crece el fruto bueno y crece la maleza, la cizaña y todo lo que pues puede dañar ese fruto. Pero al momento de la cosecha es donde ya ese fruto bueno se arranca y el mal se va a la candela. Así el mismo Dios con nosotros. O sea, nosotros no podemos adelantar la hora de la cosecha, pero sí le podemos pedir a Él, protégenos del mal, cuídanos del mal y espera que nosotros crezcamos
para que cuando lleguemos al momento tuyo, tú nos quites ese mal y podamos estar en tu reino, en tu paz. Y eso es prácticamente las 4 peticiones que le estamos pidiendo nosotros a Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos por nosotros y por los que nos rodean. Y sabemos que no podemos desperdiciar ese pan. No nos dejes caer. Perdón. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados, Señor, y permítenos a nosotros perdonar en la misma medida que tú nos has perdonado. No nos dejes caer en la tentación. Señor, todos los días vamos a ser tentados, pero permite que no caigamos, que en nuestras decisiones haya tu sabiduría, tu Espíritu Santo y tu guía de amor. Y líbranos del mal, Señor, protégenos, bendícenos, acompáñanos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y el amén cierra la oración para decir que así sea. Acepto todo lo que acabo de orar. Así es. Ahorita que Cris decía lo que conversábamos era esa importancia de que nos acostumbremos a bendecir al otro, pero no somos nosotros los que bendecimos, sino que Dios te bendiga, es saber que Él nos libra del mal. Como quien dice, cuando le pedimos no caer en la tentación, es danos esa fortaleza, esa sabiduría que decía Cris, que es ya como la libertad de nosotros la que pues tiene que actuar y tomar buenas decisiones. Decisiones de, como dijo Cris al comienzo, pues nos hubiéramos podido poner de mal genio, desesperados, pero buscamos estar tranquilos para que se solucionara. Y cuando yo ya le digo a Él, líbranos del mal, es reconocer que Él todo lo puede, que Él me puede librar de lo que no es para mí, de lo que Él no quiere para mí. Y Él tiene el poder sobre tierra, cielo, abismos y sobre todo. Entonces lo reconozco a Él y cierro esa oración dejándolo a Él protegerme como ese, de nuevo, ese papá. Y resulta que como nosotros estamos tomando esto desde la palabra de Dios, hay una cosa importante antes de pasar a esta enseñanza final, y es que a la mitad de la oración del Padre Nuestro está, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que de alguna manera lo tocó Santi, pero muy explícitamente hay que dejarlo muy claro que yo antes de hacer esas 4 peticiones que mencionó Cris, antes de cualquier cosa, como Jesús me dijo que ya mi Padre sabe todo lo que yo necesito, entonces yo en mi oración también le voy a decir, como tú ya sabes todo lo que yo necesito, prefiero entonces que se haga tu voluntad. Porque si bien yo te voy a pedir, obviamente puedo hacerlo, porque Jesús me enseñó a que puedo pedirle pan, que puedo pedirle protección, que puedo pedirle perdón, que puedo pedirle que me libre de los males. Antes de cualquier cosa, que se haga su voluntad. Entonces miren que esa fue como la bisagra dentro de esa oración, que hace que pasemos de esa trascendencia divina, a la mitad decimos su voluntad y luego pasamos entonces a esa realidad humana que me debo alimentar físicamente, espiritualmente a través de ese pedacito de pan que es Jesús, porque Él se quedó en lo cotidiano, en nuestra vida diaria, en esa acción de gracias que es la Eucaristía, y también todo lo que acarrea, pues si caemos en la tentación, pecamos. Si pecamos, estamos viviendo por fuera de ese reino de Dios. Entonces, viene el clamor, pero sabiendo quién es nuestro Padre, que todo lo sabe antes de que se lo pidamos. Y claro, Mateo y Lucas, evangelistas, que ya vimos que el inicio de la enseñanza escrita que hizo Jesús, cada uno digamos que se complementan, al igual finalizan complementándose. ¿De qué manera? Mateo nos invita a que hagamos énfasis después de que ya Jesús nos dijo todo este Padre Nuestro. Nos dice Mateo que Jesús hizo énfasis en el perdón una vez más. ¿Cómo así? Claro, Jesús nos dijo, oren así, Padre Nuestro, hasta líbranos del mal. Y luego Jesús, según lo que nos cuenta Mateo, les dijo, pero pilas, pónganle atención a lo del perdón. ¿Y por qué será que entonces Jesús volvió y reiteró, después de haber enseñado todo el Padre Nuestro, reiteran el perdón? Porque el perdón es la forma más elevada de amar.
Yo no puedo decir que amo a alguien si no estoy dispuesto a perdonarlo. Yo no puedo decir que sí, voy por ahí amando a todos los que me rodean y a mi familia si no estoy dispuesta a sacrificar, porque cuando yo perdono, estoy sacrificando parte de lo que soy. ¿Por qué? Porque cuando a mí me hacen algo, están agrediendo algo de mi ser, no necesariamente físico, puede ser psicológico, puede ser espiritual. Y cuando yo otorgo ese perdón, estoy olvidándome de mí para entregarlo todo por ese otro que se equivocó. Entonces ahí es donde verdaderamente voy a amar. Jesús fue muy claro también, no solamente en esta parte después del Padre Nuestro, sino que fue enfático en decirnos, pues amar al esposo, a la mamá, a los hermanos es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Pero cuando amamos al enemigo, ahí es donde verdaderamente el reino de Dios se abre. Ese castillo que veíamos ahorita en una figura nos invita a que entremos, a habitemos realmente en ese reino de Dios. Entonces miren que esto de ser cristianos, obvio, esencialmente es algo que nos atrae mucho porque sabemos que ahí descansaremos, nuestro Padre nos protege, pero también es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, pero no solo, sino a través del Espíritu Santo, que es el único que nos va a ayudar a elevar nuestra capacidad de amar, a ese perdón a los enemigos, a ese perdón sin medida, 70 veces 7 y más tenemos que perdonar. Y por eso al final de Mateo 6, 14, 15, Jesús vuelve y dice, pilas, pues si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes el Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Y por el otro lado, Lucas nos cuenta que Jesús también al final de regalarnos esa gran oración, nos hace un énfasis muy importante y es que siempre vamos a poder pedir con la plena confianza que ya hablábamos ahorita de que nuestro Padre nos dará lo mejor. Pero ahí es donde viene que nosotros dejemos que se dé la voluntad de Él. Porque si yo quiero que mi padre me dé lo mejor, también tengo que estar dispuesto a que me eduque, a que me forme, a que me exija un poco para yo poder sacar lo mejor de mí, para yo poder alcanzar ese reino de amor y de perdón, para yo de verdad sentir aquí que estoy ya en el cielo con Él y no solamente esperando a esa morada eterna que Él me tiene. Por eso dice, ¿qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? O si pide un huevo, le da un escorpión. Si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces miren cómo nuestra oración también debe basarse en la plena confianza de que Él siempre dará lo mejor. Lo mejor se debe entender por lo que necesitamos, porque yo alguna vez a una amiga mía, que de hecho está en este grupo, creo que está ahí conectada, yo le explicaba esta parte como cuando un niño a las 12 de la noche se levanta, para los que tienen hijos, a las 12 de la noche el niño se despierta y le dice, mamá, quiero Coca-Cola. ¿Qué le va a decir lógicamente un papá? No, no te lo, pues yo quisiera darte todo lo que quieras, pero en este instante, 12 de la noche, no es el momento de que te tomes una Coca-Cola, hijo mío. Y el papá va a garantizar que ese niño tenga a esas 12 de la noche, que debe estar dormido, que debe estar en de cierta manera, el papá garantiza de que va a tener lo que necesita. Seguramente le dará algo calientico para que vuelva a tomar y se relaje y pueda volver a buscar ese sueñito por el que se despertó. Y así ese es el mejor ejemplo de saber que nuestro Padre siempre sabe lo que necesitamos, nos dará eso que necesitamos, aunque a veces nosotros como niños malcriados pidamos Coca-Cola a las 12 de la noche y él ya sabe que en ese momento no es el momento oportuno. Entonces, con esto cerramos esa enseñanza maravillosa que se queda con nosotros para siempre porque ese Padre nuestro ya está impregnado en nuestros corazones. Y la invitación es que cuando hagamos uso de esta oración,
la hagamos, uno, desde esa conciencia de lo que significa cada cosa que vamos diciendo, y dos, que pongamos mucha atención en su estructura, que es donde ahí hicimos las dos diferenciaciones, la parte que hace referencia a exaltar a nuestro Dios para luego pedir su voluntad y luego hacer nuestras peticiones que incluyen el perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas, así como estamos dispuestos a perdonar a los demás. Yo no puedo tener una relación con mi padre sin antes reconciliarme con mi hermano, sin antes otorgar todo ese amor que él me quiere dar a los demás. Se vuelve un círculo, me alimento del amor de mi padre para poderle dar amor a los demás. Una vez yo abro mi corazón a mi prójimo, eso va a llenarme para yo poder seguir alimentando mi relación con mi padre. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Todo lo que le hagas a los demás es porque también estarías dispuesto a que a ti te lo hicieran. No neguemos un perdón, porque el perdón hay que otorgarlo para aprender a amar verdaderamente. Y con esto vamos a dar paso a una parte muy, muy importante de nuestra vida cristiana católica, porque la tradición de nuestra iglesia nos ha regalado muchísimas cosas. Es una iglesia que se forjó apenas se dio la venida de ese Espíritu Santo y que desde allí empezó ese Espíritu Divino a manifestarse enormemente en diferentes situaciones, y que Camilita en este momento nos va a ayudar a que entendamos un poco más de todo eso que la iglesia nos ha regalado y que también enriquece nuestro crecimiento espiritual. Entonces, Cami, dale adelante. Buenas noches. Bueno, este último punto decidimos titularlo La vida con ojos de amor y devoción. Sé que esto actualmente puede estarse perdiendo, pero la invitación es que lo cultivemos de una manera sana y de una manera real y verdadera. La devoción es orar con fórmulas. Nos hemos caracterizado nosotros los cristianos católicos por orar mucho a través de rezos. Son prácticas que no son obligatorias, pero nos ayudan a profundizar en la fe hacia Dios y vivir mejor el seguimiento de Jesús. Esto es un amor o una ficción que una persona tiene hacia alguien o hacia algo. Y lo que se considera es que el cristianismo dice que es una devoción suprema a Dios, aunque admite pues que hayan tipo de devociones a la Virgen María, al Sagrado Corazón de Jesús, entre otras, que también son muy conocidas o muy poco conocidas porque también depende de la cultura y de la tradición como tal que se haga en ese espacio. La palabra devoción o devoto proviene de la forma verbal devovere, que significa sacrificar. De ahí que se llama devotos a quienes de alguna manera se ofrecen en sacrificio a Dios para estar de todo sometido a Él. Es decir, que la devoción tiene por objeto la entrega de nosotros mismos hacia Dios. Estas tradiciones, ¿en qué nos ayudan? Nos ayudan a que nos dan identidad y también nos dan sentido de pertenencia. Por eso tanta fiesta de los santos, por eso la devoción al Santo Rosario, entre otras tradiciones que también tenemos. Entonces, esa devoción que nosotros guardamos es a aquellos que se han sacrificado por Dios, pero eso es específicamente al camino como lo han hecho. Más adelante voy a contarles un poco cómo ha sido mi experiencia a través de las devociones. También el Papa Francisco y San Juan Pablo II, de hecho, por él es que tenemos los misterios luminosos, porque fue defensor de la Virgen María y del Santo Rosario. Y también sé que hay muchísimos santos que no conocemos todos, pero es una lista bastante grande, y lo que se ha acostumbrado es que creemos que le pedimos realmente al santo, pero lo que hacemos es que él intercede por nosotros ante el Padre. Las devociones es una manera de elevar nuestras plegarias hacia el cielo. Lo hacemos a través de personas que han entregado su vida, han entregado su corazón a Dios, se han consagrado completamente a Él. Entre santos que conocemos, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Ávila, también San Juan Pablo II, San Francisco de Asís. Y bueno, esto no es
del todo obligatorio, como lo decía, sino que nos ayuda a profundizar en la fe. ¿De qué manera nos puede ayudar esto a profundizar en la fe? Les voy a poner un ejemplo muy vivencial. Mi encuentro con Dios fue a través del Santo Rosario. Yo en medio de lo que desconocía me di cuenta de que María me llevó a los pies de Jesús. O sea, yo necesitaba conocer a Jesús y lo hice a través de mi oración hacia María, pero en realidad le estaba orando a Jesús a través de su madre. Estaba contemplando su vida a través de su madre, lo que ella había sentido. No le estaba orando como tal a María, estaba orándole a Jesús de que lo quisiera encontrar y que más que me presentó a su madre y ella me llevó a él. Entonces, esta es la invitación a que estas devociones que tenemos o hemos conservado o cultivado o queremos profundizar en el tema porque también es válido, nos acerquen a Dios. Eso es una manera de nosotros estar conectados con el cielo a través de una forma más humana como ha sido la vivencia de todos estos santos y la cultura que no solamente nos han dejado a través de libros, a través de experiencias, testimonios, sino con su vida misma fueron ejemplo para nosotros. Que también nosotros sintamos esa parte no lejana de ellos, sino más bien humana. Fueron cercanos, vivieron dolor, sufrieron, muchos han tenido muertes también desastrosas, pero sobre todo nos han dejado un ejemplo de cómo vivir a Dios y cómo ellos vivieron a Dios. Y esto nos debe inspirar. También hay otras oraciones muy famosas que son las jaculatorias o las letanías, que estas son las que las hacemos a María a través del Santo Rosario. Pero la invitación es que no se haga una repetición. Un ejemplo de esto es Ave María Purísima, sin pecado concebida, no que se haga una repetición nada más verbal, sino que se profundice en el corazón. O María, Reina de la Paz, por ejemplo, sino que nosotros podamos entender por qué ella es reina, pero también quién, o sea, quién es la mamá, o sea, el hijo como tal. Nosotros lleguemos es a Jesús, busquemos es al Padre. Otro ejemplo que les quiero traer es de una hermana que a mí me encantó desde que la vi y se llama la hermana Clark. Ella era muy joven, de hecho ya tiene una película que se llama Todo o Nada. Y ella me mostró a mí cómo era la manera de vivir de ella hacia Dios y era que ella se entregaba del todo por el todo. Entonces ella mostró cómo vivía ella a Dios y eso a mí me inspiró y me ayudó a encontrarme con Dios a través de un testimonio de alguien que ya beatificaron, de alguien que partió hace mucho tiempo, muy joven, pero me muestra cómo era su vivencia de Dios. Otro ejemplo que quiero mostrarles es que a mí me regalaron esta Santa Teresita del Niño Jesús. En medio de mi desconocimiento, yo no sabía que frente a un Santísimo ella estaba expuesta ya también, estaba ahí acompañando a Jesús. Y tenía el desconocimiento porque pensaba que era la Virgen María. Y me empecé a adentrar y adentrar y adentrar en esta santa y también me tomé por prestado este libro. Entonces es una manera muy buena se llama Historia de un alma, es una manera muy buena de profundizar a través de las devociones. Yo sé que mi devoción no es hacia ella, mi inclinación es más hacia cómo vivió ella a Dios y qué me puede dejar ella a mí como enseñanza para vivir más a Dios. Es un impulso del corazón, es algo que nos motiva. Lo mismo el rezo del Santo Rosario. Dios es un Dios amoroso que no quiere que nosotros tengamos una vida de oración tortuosa, sino que la oración sea descanso, descanso en el espíritu, sea el descanso de nuestro corazón y que también nosotros podamos en esos momentos donde nos sentimos desmotivados, motivarnos. Bueno, ¿qué hizo este santo? Él cómo alababa a Dios, cómo lo bendecía, cómo le agradecía, cómo él también sufrió y sufrió incluso más que yo en esta situación. Entonces también el Papa Juan Pablo II siempre instó a orar y una manera que él lo hacía era a través del Santo Rosario, como les dije. Lo que pasa es que el rosario puede convertirse en un momento muy repetitivo, que la invitación de nosotros hacia ustedes es que lo hagamos más meditativo. Meditemos la vida de Jesús a través de esos misterios. Meditemos el qué sintió su madre, pero sobre todo buscando su rostro y buscando su camino. Y también quiero comentarles
de que nosotros es un medio muy excelente para llegar a través de eso al Padre. Es un medio que nosotros, como lo decía, es orar con fórmulas. Pero aquí va una reflexión bastante importante. No es que tanto oremos, sino con cuánto amor lo hacemos. Al hacer nosotros estos rezos, tener estas devociones, es entregarle nuestro corazón a Dios a través de las vivencias que ha tenido esos santos, a través de las vivencias que han tenido esas personas que ya fallecieron, cómo fue esa vivencia de ellos hacia ese Dios. Y eso nos enseña a nosotros a darnos cuenta de que queremos, anhelamos esa santidad y que también es posible. Entre ellas quiero compartirles algunas, por ejemplo, si ustedes no tienen las prácticas de tener devoción o quieren incluso profundizar en algunas, por ejemplo, está la Lectio Divina, el Santo Rosario, la adoración eucarística, la coronilla de la misericordia, el Vía Crucis, los 7 dolores de María, una novena, hay novenas a San José, también existe la consagración a María, o sea, a Jesús por María, que eso también no nos consagramos a María, sino a Jesús a través de María. Y también entender que todos estos medios de oración, todos estos rezos y estas devociones es buscar el rostro de Dios. Es en medio de nuestra desesperanza entender que Él también nos espera, incluso desde las fórmulas, desde los rezos repetitivos, desde esos rezos que pasan a tomar sentido en nuestra vida. Y quiero dejarle unas frases muy dicientes. Entre ellas es: la oración es el mejor arma que tenemos, es la llave que abre el corazón de Dios. Esa es del Padre Pío, que él también nos muestra un gran ejemplo de una persona orante. Esta también, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor desde dentro de la prueba como en la alegría. Y esta de esta santa, que entre ellas es mi favorita: el amor todo lo puede, las cosas más imposibles no le parecen difíciles. Jesús no mira tanto la grandeza de las obras, ni siquiera su dificultad, sino el amor con que tales obras se hacen. Entonces, la invitación a través de estas devociones es que nos entreguemos de corazón a Dios y le digamos que sí, que estamos orando con esa fórmula, pero esa fórmula es la de orarle con amor. No es que tanto repitamos, no es que tanto nos sepamos de memoria, sino que tanto profundizamos esa oración. Y entonces que entendamos que estas devociones nos ayudan es a profundizar. Sirven como salvamento en el momento donde queremos incluso conocer más a Jesús. Fue mi caso y sé que ha sido el caso de muchas personas que me rodean. Entonces también es la invitación de que si tú quieres tener un encuentro más profundo con Jesús, te animes a ver cómo otros han vivido a Jesús y cómo también ha costado y han tenido que perseverar a través de la oración. Y ya para finalizar, nos vamos con una tarea. Estamos en unos días de muchas tareas. Espero que hayan hecho la de ayer. Vimos los altares muy bonitos, muy espirituales. Estamos debiendo los de nosotros, pero ya vamos a enviar las imágenes. Y esta tarea es este texto bíblico que está en Lucas 5, versículos del 12 al 16. A través de este texto, la idea es que primero dejemos que Dios nos hable, todo lo que te llame la atención, subráyalo, pregúntate, relaciónalo con lo que te está pasando, saca cosas importantes o esta palabra no hizo eco en mi corazón. Y la idea es que mañana vamos a tener otra actividad más profunda con este texto. Entonces los invitamos a que busquen este texto bíblico para poder vivir lo que mañana vamos a vivir, que les aseguro va a ser muy fructífero.